Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Abraham Verduga y esto es Al Sur del Panal de La Colmena. Hoy con un invitado especial. Nos acompaña el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Presidente, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Abraham. Gracias a los chicos de La Colmena, jóvenes de La Colmena. Un abrazo a la patria entera y de las cosas buenas que han surgido estos 3 años frente a tanta destrucción, tanta persecución, son estas iniciativas jóvenes increíbles, porque los felicito, ¿no? La Colmena como colectivos son canales digitales con una programación y un nivel de periodismo bastante bueno que nos llena de esperanza. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, presidente, por esos conceptos que nos honran mucho, ¿no? Porque hacemos comunicación independiente, pero hemos advertido desde el principio, no somos neutrales, ¿no? Y justamente, como queremos propiciar un debate serio, consideramos también que este estatus de un medio independiente sin fines de lucro nos permite exteriorizar nuestros pensamientos, nuestras ideas, inclusive nuestras críticas con libertad, porque no estamos sometidos a nadie, exclusivamente nuestro compromiso es con el pueblo, con amplificar las voces populares. En todo caso, me gustaría empezar... Ya que tocaste el tema de la neutralidad que me encanta, ¿no? Sí, es discutible eso, si hay periodismo militante o no. Yo en principio creo que el periodismo debe sobre todo informar. Sin embargo, esto de que hay que ser neutral, la neutralidad no existe. No existe ni en el periodismo, ni en la academia, ni en la justicia, ni en la ciencia, ni en ningún lado. Pero ¿en qué consiste la honestidad intelectual? En pese a tu no neutralidad, ser objetivo, decir la verdad, fundamentar tus juicios, porque algunos creen también que porque doy una opinión, juicio de valor, debo decir cualquier disparate, no debe ser fundamentado. Puede estar equivocado, pero está fundamentando, argumentando. Entonces, nadie es neutral. Todos debemos ser objetivos, todos debemos tener esa honestidad intelectual, más aún aquellos que estamos en posiciones donde influenciamos a los demás, los políticos, los periodistas, los maestros. Ese es el periodismo que queremos hacer, presidente, esa es nuestra línea. Y bueno, me gustaría empezar con una primera impresión sobre estos tiempos históricos que enfrenta la humanidad, la crisis del coronavirus o la coronacrisis, he escuchado también nombrarla así, ¿no? Ha sido calificada, la verdad, de diferentes formas. Primero se habló de una crisis sanitaria de proporciones insospechadas, luego esto degeneró en una crisis económica que aún no alcanzamos a dimensionar del todo, y esto a su vez se traduce en una crisis humanitaria. Pero también están, presidente, quienes hablan de una crisis sistémica, una crisis del modelo de convivencia social hegemónico. ¿Qué garantiza que de esta enésima crisis del capitalismo, a quienes simplemente hablan de ciclos del capitalismo, salga algo mejor? ¿Qué garantiza que se instale un nuevo sentido común? ¿Hay razones para ser optimista? Sí hay razones para ser optimista porque la crisis ha puesto a temblar los fundamentos del sistema dominante, pero estoy de acuerdo también que la izquierda se pasa hablando de crisis del capitalismo y el fin del capitalismo, y si algo demostró el capitalismo es tener una capacidad de recomposición impresionante, ¿no? Y los escenarios post pandemia son inciertos, nadie puede predecir el futuro. Yo veo motivos concretos, objetivos, para tener esperanza de que vamos a tener un mundo diferente y un mundo mejor. Pero ayer precisamente tenía una entrevista por mi trabajo en Russia Today con Carlos Ominami, ¿no? Un extraordinario amigo chileno, ido por Pinochet, ex ministro de Economía de ese país tan querido, que decía muy correctamente, sí, aquí cualquier cosa puede pasar, puede reforzarse el estado de bienestar o pueden venir esos nacionalismos autoritarios. Hay argumentos para decir, necesitamos reinstalar ese estado de bienestar, esa capacidad de acción colectiva, esos bienes y servicios enfocados como derechos, no como mercancía, por ejemplo, la salud, ¿no? Pero es incertidumbre. En todo caso, ¿por qué esto ha remecido los fundamentos del sistema dominante? Porque, por ejemplo, nos ha enseñado que es una barbaridad académica, histórica, empírica, fundamentar un sistema social en el individualismo. Y en una teoría, la teoría de mercado, la teoría liberal más que la teoría de mercado, ¿no? Basada en el egoísmo racional. Yo solito busco mi propio fin de lucro y la mano invisible hará que toda la sociedad avance. Mano invisible que es tan invisible que nadie la ha visto. Esto nos enseñó que somos interdependientes, que dependo del otro. Si el otro se contagia, yo también me contagio.
que por solidaridad o humanismo o por egoísmo tengo que preocuparme del otro. Que mis acciones, si el otro no se cuida, yo me perjudico y viceversa. Que no es que es un fallo de mercado cuando mis acciones tienen efecto sobre los demás, como dice la teoría, ¿no? Las externalidades. No, esa es la excepción. Cuando no tienen efecto sobre los demás. Las acciones en un mundo interdependiente, en una sociedad compleja, moderna, prácticamente nuestras acciones tienen efectos sobre los demás. El que no se cuida, se contagia y contagia al resto. Y sin virus, el que fuma, ya, puede hacer respirar el humo al resto, pero también se puede enfermar y va a acudir a un sistema de salud que nos cuesta a todos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué quiero llegar? Que esto reivindica, por ejemplo, la necesidad de acción colectiva, ¿no? Sin excluir la acción individual. Cuidado, se necesita acción individual, pero que se complemente, incluso que se subordine a esa acción colectiva. Y esa acción colectiva, ¿cómo se decide? A través de procesos políticos. La política es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué no nos desarrollamos nosotros en Estados Unidos, sí. Argentina el 25 de mayo celebró en 1810, ellos se independizaron, 210 años de independencia. Pocos años después que Estados Unidos. Ellos fueron colonia, nosotros también. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Es de los grandes enigmas del desarrollo. Las respuestas son múltiples, complejas, discutibles, pero sin duda una de las respuestas es la mala política y los malos políticos que hemos tenido. No hemos sabido tomar racionalmente esas acciones colectivas. ¿Y por medio de qué la sociedad ejecuta esa acción colectiva? Por medio del Estado. Es la representación institucionalizada de la sociedad para ejecutar esa acción colectiva. Entonces, esto reivindica la política, la acción colectiva, el Estado. Entonces, yo creo que hay argumentos importantes para rever, si tú quieres, el sistema dominante que en los últimos años ha dado pésimos resultados. Ha exacerbado la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la exclusión y la concentración de la riqueza en unos pocos. Y hay argumentos muy fuertes con esta crisis que estamos viviendo para decir, no, hagamos un alto, revisemos nuestro modo de vida, se requiere más solidaridad, se requiere más acción colectiva, se requiere mejor política, se requiere más Estado. Pareciera que el momento es trágicamente inmejorable para instalar estos conceptos, este nuevo sentido común, pero lo que sí está cierto es que aquella sentencia fukuyamista del fin de la historia deviene en una gran ficción, ¿no? Podemos hablar quizá del fin de una historia, porque claramente la disputa está abierta. Y creo que el gran reto, presidente, hoy, no sé si usted consiga, es definir este concepto de nueva normalidad. ¿Cómo debe ser, a su criterio, esa nueva normalidad? Hay una internacional progresista que ya ha entrado con fuerza a dar esta batalla de las ideas. Ahí está usted, está Chomsky, está Bernie Sanders, está Varoufakis. ¿Qué horizontes se proponen? ¿Cuál es la alternativa al sistema hegemónico, presidente? Mira, algunas reflexiones, ¿no? Tú dices, el nuevo sentido común que debió instalarse, porque algunos países no se han instalado. Ecuador, yo estoy convencido, o sea, primero creía que era ineptitud, ahora estoy convencido que están aprovechando la crisis es para imponernos el neoliberalismo e imponernos el plan de ajuste que firmaron el año pasado con el Fondo Monetario. De otra forma, no se explica tanta barbaridad que no cobren 20 centavos al capital, a los más ricos, pero que sí permitan despedir empleados públicos. Ellos mismos despiden empleados públicos, permitan despedir empleados privados cuando la recomendación de la CEPAL, de todos los organismos, es proteger, y el sentido común, proteger empleo y trabajo. Primera reflexión. Segundo, bueno, tú mencionaste Fukuyama, el fin de la historia. No hay barbaridad académica más grande que hablar del fin de la historia. Pero con buena prensa, ¿no? Y con muchos académicos pura ideología, pura propaganda disfrazada de academia, pero un académico que te hable del fin de la historia, eso es un pecado mortal en la academia. Bueno, ya tuvo que retractarse, dicho sea de paso, ¿no? En todo caso, en ese momento, derrumbe del muro de Berlín, al fin de la historia, no había nada más perfecto que el capitalismo liberal y la democracia liberal. Y de ahí empezó a exacerbarse ese sistema, y mira a dónde nos ha conducido en los últimos años y qué mal preparados que hemos estado para esta pandemia, porque los países a los que peor les ha ido son a los países más liberales, que despreciaron el Estado, despreciaron derechos, bienes fundamentales, no como mercancías, sino como derechos, por ejemplo la salud. Mira ahí Estados Unidos, en América del Sur, todos los del Grupo de Lima, Chile, Ecuador, Brasil, no es coincidencia. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí, tenemos el Grupo Progresismo Internacional, Progressive International, lo coordina sobre todo un buen amigo, Gianni Varoufakis, y se trata de eso, ¿no? Se trata, bueno, ya eso se había planificado antes de la pandemia, ¿no?
se viene trabajando en eso por lo menos hace un año. En todo caso, con la pandemia es más pertinente que nunca reflexionar, proponer para salir de esto, como te decía hace un momento, con un mundo diferente, pero sobre todo un mundo mejor. Esto de volver a la normalidad me aterra. ¿Qué normalidad? Lo que teníamos antes. Un sistema mundial cada vez más injusto, exclusión entre países, al interior de países, niveles impresionantes de avance tecnológico, de productividad que ha llegado a la humanidad, pero todavía tenemos pobreza extendida, hay que criminalizar la migración. Entonces, sí, se trata, el grupo venía de antes, ¿no? Se lo lanzó en medio de esta pandemia, pero la preparación venía de antes, pero se trata de eso precisamente, ¿no? Presentar propuestas para no ir a la normalidad, no, ir a una nueva normalidad, si cabe el término, o a una nueva realidad. Y como te decía hace un momento, ¿no? En lo institucional, más Estado, con más capacidades, más acción colectiva, no contradice el individualismo. Los dos se complementan. Somos personas, pero también somos miembros de una sociedad. Buscar nuevos mecanismos de coordinación. Mira lo que nos pasó, lo que confiaron totalmente en el mercado. Pero no solo para coordinar producción, intercambio, consumo de bienes y servicios. Coordinar todo. Hablan del mercado político, del mercado social, todo, todo. Por ahí un premio Nobel explicaba económicamente por qué en los matrimonios, ¿no? A ese nivel de exageración se ha llegado. Entonces, todo lo explicaban con el mercado. Se derrumba el mercado. Hay un virus que te impide trabajar, pero si necesitas comer. El otro, que tiene su tierra, produce alimentos. ¿Cómo coordina? Si ya no tienes ingresos, ya no hay el sistema de precios. Entonces se requieren políticas públicas, se requieren mecanismos alternativos de coordinación. Entonces esto nos ha enseñado que el mercado es un buen siervo, pero pésimo amo, que nos debemos servir del mercado, pero depender absolutamente del mercado es suicida. Y hay mucho espacio para esas propuestas y ese pensamiento progresista. Es interesante esto. Nosotros en La Colmena, donde el debate es permanente, es extenso muchas veces, pero es enriquecedor, hablamos mucho de este nuevo sentido común, ¿no? Y de la necesidad, por ejemplo, de instalar hoy la visión del cooperativismo. Se habla mucho de emprendimiento, los neoliberales hablan del emprendimiento, y lo tenemos a Lazo hablando de emprendimiento. Pero qué bueno sería aterrizar ese emprendimiento sobre un terreno de cooperativismo, un emprendimiento colectivo, ¿no? Pero en todo caso, lo que ha quedado claro, presidente, es que la normalidad, que usted decía, ¿qué clase de normalidad hemos tenido? La normalidad es una construcción política y cultural. ¿Qué clase de normalidad habremos tenido que el desarrollo económico suponía la asfixia de nuestro planeta, ¿no? Nada más anormal que un sistema económico que depreda el planeta y que depreda la especie humana. Nada más anormal que poner al capital por encima de las personas. El capitalismo ha naturalizado el sufrimiento de una inmensa mayoría. Y bueno, ¿cómo, la pregunta, y quiero insistir en esto, es cómo desinstalar este sentido común, cómo desandar el camino, porque la situación está abierta, la disputa está abierta, pero el neoliberalismo ha trabajado culturalmente a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea esta unidad progresista internacional para justamente dar esa batalla de las ideas y triunfar en el campo de la cultura? Lo ha trabajado tan culturalmente que, por ejemplo, tenemos temor los progresistas de hablar de emprendimiento. Emprendimiento, ¿no? Ecuador necesita 17 millones de emprendedores. Significa emprender, organizar factores de producción para generar bienes y servicios. Puede ser una empresa mercantil con fines de lucro capitalista, o puede ser la Madre Teresa de Calcuta, que organizó a las Hermanas de la Caridad para ayudar a los más pobres. Pero todos debemos ser emprendedores, todos debemos ser innovadores. La clave está cómo lograr que eso en lo social repercuta en los fines socialmente deseables, el bien común, por ejemplo, la innovación, descubrir la vacuna del coronavirus para ser multimillonaria a la farmacéutica o al científico que la encuentre, y que la diferencia entre salvarse o no sea tener los dólares para comprarla, sería un absurdo. Entonces se trata de innovar, pero para el bien común y para que esa persona sea cada vez más humana, porque cuando exacerbas un vicio del ser humano, no es algo bueno, es una virtud, no es un vicio, el egoísmo, para que, incluso suponiendo que funcione, ¿no? Para que por la ambición me genere la vacuna contra el coronavirus y así salvemos vidas, pero obviamente lo que busca no es salvar vidas, sino hacerse millonario. Sí, probablemente está logrando un efecto positivo, pero esa persona cada vez va a ser menos humana. No, está contradiciendo el fin mismo de lo que está buscando. Entonces, hay un discurso que se ha
impuesto donde, por ejemplo, la gente progresista tiene miedo a hablar de emprendimiento. Hay que hablar de emprendimiento. Pero sí tienes razón. Por ejemplo, se han satanizado los impuestos. En esta pandemia en Ecuador están hablando del gasto público excesivo y es una verdad absoluta. O sea, ya es indiscutible, ya está demostrado. Es una ley física el Estado obeso. Y nadie te muestra un dato. Resulta que Ecuador, el gasto público sobre PIB, que es el indicador más frecuente del tamaño del Estado, ¿no?, es 37%. En Estados Unidos era 37%, ha bajado 2 puntos, está en 35%. Francia, 55%. Dinamarca, Noruega, los países más desarrollados del planeta, 50%. Por el contrario, los países más miserables, en el último lugar en el ranking de desarrollo humano, las Naciones Unidas, con mucha pena, Sudán, etcétera, esos son los que tienen 12, 13% de gasto público. Pero ya nos dijeron, ya no hay discusión. El Estado obeso y hay que reducirlo. Lo público es malo. Los impuestos son malos. Los subsidios son malos. Cuando son simples instrumentos. Cuando un subsidio puede mejorar eficiencia. Por ejemplo, si alguien siembra bosques para producir madera, esos bosques te limpian la atmósfera. Socialmente tal vez se necesitan más bosques, pero él va a, suponiendo que tenga racionalidad económica, sembrar la cantidad de árboles necesarias para su negocio. El Estado puede apoyarlo para que siembre lo socialmente deseable, no lo microeconómicamente rentable, ¿no? Hay mejor eficiencia el subsidio. El subsidio puede cambiar comportamientos sociales que nos beneficia a todos, ¿no? Potenciar bienes preferentes, restringir bienes no deseables. No, la libertad de las personas. Entonces, para algunos la libertad es la no intervención. No, la libertad es la no dominación, ¿no? La libertad positiva, que se llama la no dominación, que nadie te domine. Por eso se necesita educación, salud. ¿Qué es la educación gratuita, salud gratuita? Subsidiar pues la educación y la salud. ¿Acaso eso no es bueno? Pero el caso es bien. ¿No te parece una buena idea poner un impuesto al cigarrillo y con eso financiar el subsidio a la leche, para que se tome menos leche y se fume menos? Entonces cambia comportamientos sociales, ¿no? Entonces no hay que satanizar esas cosas, pero tienes razón, en eso ha sido muy exitoso el relato neoliberal ampliado por los medios de comunicación, que son el principal instrumento de dominación de esta gente, los transmisores, como decía Gramsci, de la cultura hegemónica, ¿no?, hacer que las grandes masas actúen no en función de sus intereses, sino en función de las élites, los intereses de las élites. Y todos esos son los desafíos del movimiento progresista. Denunciar esa narrativa, denunciar esos juegos de poder, denunciar esa cultura hegemónica y de la batalla de las ideas, tratar de cambiar la situación. Usted mencionaba, presidente, a Antonio Gramsci, que bueno, es el padre intelectual de muchos académicos importantes que nosotros lo seguimos en la Colmena con mucho interés. Una de ellas es Chantal Mouffe, ¿no?, que también es una heredera de todo el pensamiento monumental de Gramsci. Esta politóloga que ha profundizado en el fenómeno del populismo, entendido como una estrategia de construcción de lo político. Ella sostiene que frente al rompimiento de estas viejas lealtades con el sistema hegemónico, hay básicamente dos derivas posibles, presidente. El populismo de derecha, que es generalmente conservador, nacionalista, si se quiere, neofascista, que propone tramposamente soluciones lampedusianas, ¿no? Es decir, cambiarlo todo para que todo siga funcionando igual, más o menos igual. Y la otra vertiente, la otra deriva, porque solo hay dos, dice ella, es el populismo democrático de raigambre popular. Un populismo que sitúa como antagonista a las élites que han secuestrado la institucionalidad. En ese sentido, presidente, ¿no cree usted que el eje tradicional para la articulación política, izquierda-derecha, luce un poco devaluado y que quizás sea hora de movernos en la geografía de la democracia versus las élites, del pueblo versus la casta? Hablar de la democracia como instrumento plebeyo, usted lo ha citado, García Linera, y creo que tiene un potencial revolucionario esta idea de democracia como instrumento plebeyo. ¿Qué opina? Yo creo que como estrategia política comunicacional es correcta. A nivel académico, te digo, está más vigente que nunca la diferencia entre izquierda y derecha. Creo que ese es el gran debate, la gran confrontación, ¿no? La derecha, con el individualismo, con el capital sobre los seres humanos, con el deseo de acumulación sin límites, ¿no?, frente a un progresismo que te dice, sí, somos personas, pero miembros de una sociedad, la acción colectiva, el ser humano sobre el capital, y eso se traduce en cosas concretas. Mira lo que están buscando muchos grupos en Estados Unidos, en Ecuador. Ya empezar la actividad económica, sí se siga muriendo la gente, porque la economía es más importante que las personas. Cuidado, no es que no es importante. Con mala economía también se mueren las personas. Pero si no controlas la epidemia, se va a morir de forma directa.
y primero está la vida antes que la economía. De hecho, primero, sin vida no hay economía, ¿no? La economía busca el fin último de la economía, y se ha perdido de vista que ello es el bienestar humano. Y segundo, si no manejas bien las cosas, después se perjudicará aún más la economía, porque seguirá la pandemia y los costos serán enormes, ¿no? Nuevamente, si no es por solidaridad, aunque sea por egoísmo, cuiden a la gente, cuiden la vida. Entonces yo te diría, más que porque no existe esa diferencia, que existe, yo creo que está más clara que nunca, por estrategia comunicacional y política se puede hablar no directamente de las grandes categorías derecha e izquierda, sino de lo que representan, ser humano sobre capital, verdadera democracia, la importancia de lo público, que no es lo estatal, es lo que es de todo, la red pública, la cosa de todo, que estamos todos en el mismo planeta, estamos todos en el mismo barco, que si le haces un hueco a la parte de delante del barco, no es que no te hundes tú, acabas hundiéndote tú al final, ¿no? Entonces debemos ser solidarios, o incluso por egoísmo, como te decía, pero egoísmo inteligente, sabiendo que el otro tiene que estar bien, tiene que vivir bien para que yo pueda, al final del día, vivir bien. Entonces, bueno, Chantal, que es una buena amiga, viuda de Ernesto Laclau, que fue uno de los principales pensadores de la razón populista, ¿no? Ellos hablaban del populismo como un discurso, no es patrimonio de derecha, de izquierda, una praxis política, y cómo conformar pueblo, ¿no? Que es el pueblo, o sea, cómo unes intereses antagónicos, la lógica de la equivalencia, cómo al agricultor que quiere vender sus bienes y quisieran mejores precios para sus bienes, cómo lo une frente, él es explotado, cómo lo une frente al obrero de la ciudad que también es explotado, pero él quiere que baje el precio de los bienes, tienen intereses antagónicos, entonces tienes que buscar el denominador común, ¿no? Ambos son explotados, y eso le llaman populismo, ¿no? Y esa forma de discurso, crear pueblo y bueno, convocar con aquello. Eso no es patrimonio izquierda-derecha, lo puede utilizar la derecha o la izquierda, y no es malo per se. Lo importante es para qué se utiliza, para movilizar a la gente, puede ser en función de tus propios intereses o en función del bien común. Y esa articulación, presidente, que usted mencionaba, esa articulación de esas demandas heterogéneas, lo importante, según la teoría de Laclau, es que convergen en un significante flotante. Y en este caso, yo más adelante quisiera plantearle la idea del correísmo como significante para la articulación de diferentes agendas. Pero déjeme terminar el tema de significantes vacíos, pero eso significa que cada quien lo interpreta de acuerdo a su situación, es lo que te he dado el ejemplo, ¿no? Los explotados. Tal cual. Todo el mundo explotado, se siente identificado con aquello, un significante vacío. Tal cual. Otro de los grandes temas, presidente, dentro de esta situación que desvela el coronavirus, ¿no? Se evidencian las costuras de este sistema defectuoso, es el rol del Estado. En Europa hay inquietud frente a lo que podría ser la emergencia de un nuevo Leviatán, ¿no? Cuya misión sea evitar que el hombre sea lobo del hombre, y la verdad es que hoy ese hombre se puede convertir en lobo por una tos, que podría ser o no coronavirus, ¿no? Es decir, que el riesgo del virus le ha concedido a gobiernos y a las corporaciones a las que sirven muchos gobiernos poderes gigantescos. Se vende mejor que nunca ese trade-off, seguridad por libertad. ¿Usted cree que hay un falso dilema aquí o hay razones para preocuparse realmente por el debilitamiento de la democracia, presidente? Totalmente, o sea, decir que el fortalecimiento del Estado es el debilitamiento de la democracia es realmente una locura. Ya te definí el Estado, ¿no? Una acepción del Estado. La representación institucional de la sociedad por medio de la cual realiza su acción colectiva esa sociedad. Y hay niveles de Estado, está el municipio, está la provincia, está el Estado central, nacional. Y otra reflexión, dura, pero debemos aprender a enfrentar estas cosas duras, ¿no? Siempre decimos el Estado pésimo, mediocre, ineficiente. Normalmente el Estado refleja la sociedad a la que representa. ¿Ok? Tenemos un Estado atravesado por la corrupción, ineficiente, por otros vagos, pero si no han venido de Marte, salen de esa sociedad. Entonces no hay que echarle la culpa al Estado, sino reflexionar todos qué es lo que tenemos que cambiar como individuos y como sociedad. Lo mismo lo ven las empresas, pero algunas veces más camuflado, ¿no? La corrupción de un burócrata que aceptó una coima, de acuerdo. Y los empresarios que no pagan impuestos, deporte nacional en los países latinoamericanos. Entonces, bien, esa era una reflexión. Siempre se nos presentan falsos dilemas para tratar de asustarnos, ¿no? Más Estado, menos democracia. Eso no existe. Más seguridad, menos libertad. ¿Por qué? Depende, ahí viene la ideología. Para la derecha la seguridad es sí, más control, espiar tus conversaciones, vigilancia.
Para la izquierda, la seguridad empieza con la seguridad humana, por el desarrollo humano, como hacíamos en la frontera norte. No te estoy hablando cosas en el aire. Eso era nuestro enfoque en la frontera norte. Nosotros decretamos que un porcentaje mínimo del paquete de inversión vaya a la frontera norte, sobre todo con Colombia, para tener luz, agua potable, alcantarillado, escuelas, caminos, desarrollo humano, ¿no? Y esa gente no caiga en manos del narcotráfico, aprecie la vida, ¿no? Se sienta parte de una sociedad. La seguridad del enfoque de seguridad humana, en primer lugar. Pero seguridad humana como desarrollo humano. Pero en todo caso, esa gente puede hablar, sí, por experiencia, ha habido excesos, ¿no? Ha habido estados totalitarios que atentaron contra la libertad, pero lo mismo les puedo decir ahora. El Leviatán ya no está en el Estado, está en las transnacionales, que te espían, que saben cada movimiento que hace, cuántas aplicaciones hay. Tú dices, chuta, y este servicio que me están dando, pero si no ganan nada, ¿para qué me brindan? Qué buena gente que son, ¿no? Porque están dándome gratis ese servicio. Y lo que están haciendo es captando tus datos para vendérselo a otras personas. Saben con quién hablas, qué compras, qué te gusta, no te gusta, quién quiere, a quién odia. Entonces, si hablamos de Leviatán, pues ahí tenemos el Leviatán moderno. Entonces, no, son falsos dilemas. O sea, se pueden hacer las cosas, así como tampoco hay que satanizar a todas las transnacionales, ¿no? No podemos satanizar al Estado. Presidente, y ya aterrizando en nuestra región, en América Latina, el problema parece ser que los estados son ahora muy débiles, ¿no? Que lo público no termina de funcionar y ha quedado graficado con claridad el grave error que significó no profundizar en los procesos de integración regional. Hoy tenemos fronteras que se blindan con tanques en vez de tejerse lazos de cooperación para superar juntos la crisis. ¿Qué derrotero vislumbra usted en nuestra región? ¿Es una quimera pensar en un sistema interamericano de desarrollo? No, yo creo que es ineludible llegar allá. Lo que ha hecho es retrasarnos, como ha sido la historia de América Latina. O sea, cuando hay que hacerlo evidente, nos toma décadas. Y esa es una diferencia con el pragmatismo anglosajón. Cuando tienen que hacerlo evidente, lo hacen enseguida. O sea, una de las claves también para el desarrollo de Estados Unidos es la unión, la integración más perfecta también de la historia de la humanidad. 13 colonias iniciales que se unieron. Nosotros no solo que no nos unimos, nos atomizamos, porque incluso las unidades político-administrativas de la colonia, qué sé yo, el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Guatemala, todas se dispersaron, se partieron en pequeños países. Entonces, ni siquiera conservamos esa división política administrativa de la colonia. Por el contrario, los anglosajones, Estados Unidos, esas 13 colonias iniciales se unieron y luego vinieron más, se crearon más estados que se unieron a las 13 colonias iniciales. Tuvo una crisis muy grave, 1861, la guerra civil por la abolición de la esclavitud. Y ahí tú ves, ¿no? Hoy Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de la historia, pero en esa época le decían dictador, todos los periódicos del sur lo insultaban, y si hubiera perdido la guerra tendríamos dos Estados Unidos. Estados Unidos del Norte, la Unión, y los Estados Confederados del Sur. En todo caso, bueno, pasaron esa crisis y hoy son una unión maravillosa, incluso con estados que no tienen continuidad territorial con el núcleo de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Alaska o Hawái. Entonces, nosotros no nos unimos, ¿ya? Para lo evidente, nos demoramos demasiado, pero yo creo que vamos a llegar allá. Yo creo que esta gente podrá demorar el curso de la historia, aumentar terriblemente los costos, lo cual no es cualquier cosa, significan generaciones perdidas para el desarrollo. Por ejemplo, solo con UNASUR. ¿Ya? 2009 tuvimos la epidemia H1N1. Teníamos el Consejo de Salud de UNASUR en Río de Janeiro. El Consejo de Salud de UNASUR y en Río de Janeiro el Instituto de Salud de UNASUR. Se reunieron enseguida nuestros ministros de Salud de Río de Janeiro y planificamos una estrategia regional contra el H1N1. Se empezaron a hacer las compras y reaccionamos muy bien a América Latina, América del Sur. Empezamos a hacer las compras en conjunto, investigar. Todo eso lo destrozaron. Cuán útil sería en estos momentos UNASUR y una acción regional contra el virus, como tú decías. Antes se reunían nuestros ministros para planificar las estrategias regionales. Ahora Perú nos mueve tanques a la frontera para combatir el virus, para que no pasen los ecuatorianos infectados. Qué tristeza, ¿no? Yo creo que han logrado demorar el curso de la historia, como un tren que iba hacia el objetivo evidente, la integración, en el caso de Ecuador, hacia el desarrollo. Lograron descarrilar con mucha mala fe el tren
pero volver a tomar esas rieles. Lo que han hecho es demorar el curso de la historia y aumentar el costo de llegar a donde siempre debemos apuntar, a la integración. Quizá, presidente, hay tres razones que pueden explicar el por qué nos hemos demorado tanto en esta empresa, ¿no? Yo hablaría de tres cuestiones que desde mi punto de vista son los grandes pendientes en América Latina, y usted ha disertado también sobre esto. La cuestión mediática, la cuestión militar, y quizá le sorprende un poco la última cuestión que voy a mencionar, la cuestión religiosa, presidente. Empecemos por los medios. Quizá el dispositivo cultural más potente que asegura el poder real, consolida su dominio sobre el poder político y sobre el poder económico. Un poder sin contrapoder, así lo ha graficado usted. ¿Es esta la pelea más difícil desde su punto de vista? Sí, sí, porque es el poder de los poderes y muy sutil. A los banqueros todo el mundo los odia. Los militares es evidente, aunque coincido contigo. Yo creo que mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática, la cuestión militar, no tendremos verdadera democracia. Pero los medios te hablan en nombre de la libertad. Era cuando los colonizadores hablaban en nombre de Dios, ¿no? El rey viene de Dios y si atacas al rey, estás yéndote contra Dios. Y nos sometíamos a ese poder monárquico. Entonces ahora todo el mundo tiembla de criticar a la prensa, porque criticar la prensa nos han metido en la cabeza que es criticar la libertad de prensa. Son dos cosas diferentes. Eso es tan absurdo como decir que si critica al presidente, critica a la democracia. No, una cosa es la libertad de prensa, parte de la libertad de expresión, con la que creo todos estamos de acuerdo. Otra cosa son esos negocios dedicados a la comunicación, negocios que muchas veces no buscan rentabilidad económica, sino poder político. Y con eso nos han robado la democracia. Ya no importa lo que la gente vote, lo que la gente elija, importa lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Son los que te ponen la agenda ejecutiva, son los que te ponen la agenda legislativa y son los que te ponen las sentencias en sus titulares. Y eso no puede llamarse democracia. Entonces, mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia. ¿Cómo resolverla? Ya es una respuesta un poco más larga. Pasa por cambiar o al menos diversificar la forma de propiedad de esos medios. Porque mientras pertenezcan a la élite, más ser guardianes por los intereses de la élite. ¿Qué pobre tiene canal de televisión? ¿Qué pobre tiene un periódico a nivel nacional? Entonces, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta, para que nos engañemos, ¿no? Es más, si es que son comerciales, dependen de auspiciantes. Incluso si tuvieran buena intención de informar, bueno, es que van a informar que el banquero tanto no pagó impuestos y el banquero tanto te está poniendo publicidad en tu canal de televisión. Y en Ecuador es peor, el canal es directamente propiedad del banquero. Entonces nos informa Fidel Ega, el segundo hombre más rico del Ecuador. ¿Qué clase de información estamos teniendo? No es información, es manipulación. Entonces, parte de la solución pasa por, al menos, si no cambiar, diversificar el modo de propiedad de los medios de comunicación. Más prensa comunitaria, donde se refleje de mejor manera, porque no dependen, no tienen el fin de lucro, no dependen de auspiciantes, en buena medida, ¿no? Entonces se refleja de mejor manera el auténtico periodismo y más medios públicos, que no significan gubernamentales, no significan estatales, significan del público, de todo, de los ciudadanos, con control ciudadano, pero que no tengan esas amarras, no tengan esas anclas, no tengan esas camisas de fuerza, depender de auspiciantes privados, buscar el fin de lucro, cuando ya son más negocios que medios de comunicación. O sea, por definición, si tienes una gran empresa llamada medio de comunicación, capitalista, su fin es el lucro. Si tiene que escoger entre informarte adecuadamente y quebrar la empresa, o engañarte y aumentar rentabilidad, por definición, es lo segundo. Pero como te decía, muchos de esos medios no son rentables económicamente, la rentabilidad es política. Por medio de esos medios nos controlan, y nos controlan muy sutilmente, pero muy eficazmente. Dejo la cuestión militar para el final y quiero agradecerle por la generosidad que ha tenido con el tiempo que nos está concediendo para esta entrevista. No me quiero extender demasiado, pero sí tengo algunas preguntas más que las hemos deliberado conjuntamente en la colmena. Dejo la cuestión militar para el final para plantearle antes la cuestión de la religión como otro gran tema irresuelto en América Latina. No son pocos países de la región, presidente, podemos hablar inclusive de una tendencia cada vez más creciente que tienen en común la incorporación de discursos religiosos con fines políticos. Esto lo vemos ya en Brasil, lo vimos en Guatemala con Yamatei, en general, es un rasgo extendido en Centroamérica. Los golpistas bolivianos, Áñez y Camacho, también intercambiaron la Constitución por la Biblia, ¿no?
Y en otros países, como Estados Unidos y España, la derecha también se sirve de discursos religiosos para ganar adeptos. Es decir, la religión ha demostrado dar réditos políticos y esto es perverso porque hay además una patrimonialización del mensaje de Jesús, que fue un revolucionario de su época, ¿no? Que fue un antisistema en toda regla, un tipo que predicó con un mensaje que muy poco tiene que ver con las acciones de estas élites que lo banderan. ¿No cree usted que es necesario también entrar en esta arena por la resignificación de algunos de los conceptos más básicos de la doctrina cristiana? ¿Qué opina? Por supuesto, pero es el mismo problema que con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Eso es bueno. Otra cosa son los medios de comunicación. Acá, o sea, el cristianismo tiene unos valores extraordinarios, ¿no? Eso es bueno. Otra cosa es ciertos cristianos, entre comillas, que instrumentalizan el mensaje del Evangelio con fines políticos para exacerbar odio, exactamente lo contrario de lo que hubiera querido hacer Jesús. Mira, en la historia del cristianismo ha habido gente que ha masacrado en nombre del cristianismo, en nombre de Jesús, en nombre del Evangelio, y hay gente que se ha dejado masacrar en nombre del Evangelio. Entonces, esas contradicciones siempre han estado latentes. Hoy tenemos gente que evidentemente utiliza el discurso del Evangelio, de la fe cristiana, para asustar, para dominar, para ideologizar, para hacer odiar incluso, paradójicamente, a ciertos grupos. Yo sí creo que la iglesia debería ser más fuerte en ese sentido, pero tenemos un gran papa que sí está diciendo algunas cosas. Otra cosa son las conferencias episcopales. Papa comunista, le han dicho, ¿eh? ¿Cómo? Papa comunista, el Papa Rojo le dicen ahora. Cualquier cosa que se aleje de su fundamentalismo ya es comunismo, ¿no? A diferencia de las conferencias episcopales, ¿no? Que a lo largo de América Latina, empezando por Ecuador, son tremendamente conservadoras y reaccionarias, dedicadas más al culto, esta cosa que a la cuestión moral, que a la principal cuestión moral de América Latina, que es la cuestión social, porque tenemos la paradoja de vivir en el continente más cristiano del planeta y el más desigual del planeta. Esa es una contradicción insostenible. Entonces, sí, esa lucha, hay que denunciar eso, pero ahí entran también en juego los medios de comunicación, que los tienen ellos para reproducir esa clase de mensajes, ¿no? Esa es una de las grandes luchas, pero yo coincido contigo. Han convertido, que siempre ha habido, ahora es más claro, tal vez ha brotado nuevamente, han principalizado nuevamente ese instrumento, pero siempre ha existido como instrumento de dominación ciertas interpretaciones muy antojadizas de la religión y en este caso de la fe cristiana. El poder pastoral que decía Foucault. Y por último, presidente, la cuestión militar, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tema? Es muy grave que en pleno siglo XXI la bota militar siga pisoteando las democracias latinoamericanas cuando gobiernan proyectos populares incómodos para el status quo y particularmente incómodos para la Casa Blanca. Es muy descabellado pensar en la necesidad de reorientar, si no disolver a las Fuerzas Armadas en esta región que ha sido proclamada como territorio de paz. ¿Qué opina? Y yo creo que tenemos que reflexionar al respecto. Al menos no podemos seguir gastando tanto en Fuerzas Armadas. Lo de Chile es una barbaridad. O sea, impusieron una constitución donde tienen preasignación de las exportaciones de cobre, tienen aparte su presupuesto de salarios, todos esos 3.000 millones anuales, dependiendo del precio del cobre, para gasto en armamento. Entonces siempre se compran el último avión caza supersónico, un país que por más que crean los chilenos que ya son de primer mundo, todavía en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que esa cosa hay que conversarla y como te decía, es una de las cuestiones que hay que resolver si queremos tener verdadera democracia. No puede ser que sigan siendo los árbitros del bien y del mal, como pasó en Bolivia, ¿no? Un jefe de Fuerzas Armadas sugiriéndole a un presidente constitucional renunciar. Ese tipo debería irse preso. No puede ser lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? La Fuerza Armada, con un ministro de Defensa totalmente entregado a Washington, sosteniendo, pese a la represión, a las muertes, un gobierno inepto que nos lleva al precipicio. Pero usted está hablando de desestabilización, no te estoy hablando de constitución. Por eso introdujimos en la Constitución de Montecristi la figura de muerte cruzada, que es una figura parlamentaria. Es flexibilizar el sistema presidencialista. Yo creo que América Latina, porque también en esta época de crisis salen los más grandes disparates, ¿no? Que bicameralidad, que federalismo, cualquier tontería acá. Los sistemas presidencialistas creo que son los más adecuados para América Latina. Se necesita un poder fuerte, que no significa antidemocrático, pero se necesita poder para sacar adelante nuestros países.
pero con flexibilidades, porque hay tensiones aún no superadas, porque estamos en un sistema que no ha funcionado. Cambiar ese sistema te crea tensiones, ¿no? Al interior del sistema y entre sistemas. Entonces, hay que tratar de una salida constitucional, democrática, a esas tensiones. Antes esas salidas eran inconstitucionales. Cuando votaron a Abdalá Bucaram, que todos sabemos lo que es Abdalá Bucaram, pero lo destituyeron inconstitucionalmente. Nombra un presidente, ni siquiera nombra a la vicepresidenta, un presidente interino, Fabián Alarcón. ¿Cuándo ha existido presidente interino en nuestra Constitución? Y así te puedo enumerar muchos más casos. Para evitar esas trampas a la democracia, que quitaban mucho más de lo que daban, daban algo coyunturalmente. Nos liberamos de Abdalá Bucaram. Y de ahí empezó toda la desestabilización. Lo dijimos por 7 veces sí. Empieza la trampa nuevamente. Sacan un vicepresidente democrático porque les estorba. Verán que esto le va a costar al país. Hoy estamos llorando lágrimas de sangre por toda esa desinstitucionalización. Entonces, para evitar esas trampas, para dar salidas democráticas, constitucionales, se puso esa figura, ¿no? Pero los militares sostuvieron a Moreno. Entonces, sí creo que, además, con las necesidades insatisfechas que tiene América Latina, con la pobreza todavía generalizada, gastar en armamentos me parece una barbaridad. El gasto que tenemos, ¿no? Y si hay que reflexionar, si, por ejemplo, si se lograra una integración adecuada, nuestras Fuerzas Armadas podrían reducirse grandemente. Había un Consejo de Defensa en UNASUR. Para esto es muy útil también la integración. Porque no podemos ser ingenuos. Estamos en una región con grandes recursos naturales, con la mayor cantidad de agua dulce, probablemente el oro azul. El oro del siglo XXI será esa agua dulce. Todavía no estamos en el paraíso, en un espacio de arcángeles, no seres humanos con ambiciones. Necesitamos defensa, pero puede ser defensa regional y minimizar las necesidades de ejércitos nacionales y ahí abaratar mucho los costos de esa defensa, pero también limitarlos a sus funciones constitucionales y que no sean los árbitros del bien y del mal en nuestras democracias. Presidente, vamos terminando, ahora ya aterrizando al tema local de nuestro país. Un país que está en quizá la catástrofe más grande de su historia, ¿no? A la crisis sanitaria se le sube una gravísima crisis económica y lo peor de todo, una crisis de sensatez, de sentido común, de ausencia total de ideas por parte del gobierno de Lenín Moreno. No será un trabajo fácil lo que le toque al próximo gobierno, pero lo cierto es que el escenario puede ser tanto más dantesco si la derecha vuelve a ganar. Más temprano decíamos, presidente, que en esta situación de crisis sistémica, en el caso ecuatoriano, claramente estamos ante una crisis institucional y de régimen, y esto abre espacio a la resignificación. Usted hablaba de Chantal Mouffe, a esta fuerza performativa de la palabra. Hay una indignación que necesita un cauce, que quiere creer en algo, que necesita pastillas de certidumbre. Y en el caso de nuestro país, hay una identidad política muy potente dentro de la izquierda, y esa identidad, ese significante vacío se llama correísmo. ¿Cuánta voluntad hay dentro del correísmo para premiar nuevas agendas, ampliar sus agendas, para incorporar más demandas y trazar una frontera más amplia que el eje izquierda-derecha desde el punto de vista estratégico? Pero antes de acabar la respuesta a la pregunta anterior, que me faltó algo sustancial, ¿no? Otra cosa imperdonable, que yo se lo decía en el campo de Marta, ahí en la Escuela Superior de Alfaro, por eso algunos altos oficiales no me querían, pero que es común a todos los ejércitos de América Latina. Nuestros países nacieron de las manos de caudillos militares, no te olvides, ¿no? Entonces, es esta república independiente, paralela, que quieren hacer. Cuando llega el gobierno, pero no es un caso aislado de Ecuador, acuérdense que tenía hasta comisariatos propios, pero no en la selva, ¿no? Porque no hay cómo adquirir víveres entonces, para tener su tiendita, no, en pleno centro de Quito, el norte de Quito al menos. Tenían sistema de comisariatos, tenían sistema de empresas industrial, tenían sistema educativo propio, tenían sistema de salud propio, tenían sistema universitario propio, tenían sistema de vivienda propio, tenían sistema de seguridad social propio. Ya basta. Y con unos excesos que muestran una indolencia para la nacional. O sea, mira las jubilaciones de los altos oficiales, nadie habla de eso, porque todo el mundo se muere de terror, empezando por Moreno, ¿no? que le da todo. Pero un general te puede ganar $4,000 de jubilación y se jubila a los 55, 58, 60 años. ¿Sabes lo que es mantener con $4,000 20, 25 años? Ah, no, pero el aporte de los propios militares. No. Subsidiamos 60% de las pensiones jubilares y no está mal. Jamás van a ser autosustentables los sistemas jubilares y de pensiones de los militares y Fuerzas Armadas en general, policía, etcétera, porque no es la relación de la parte civil, ¿no?
por cada jubilado, 6, 7, 8 activos. Acá es 1-1. Siempre debe haber ayuda del Estado, pero en coherencia con la realidad que vivimos. La indemnización con que sale la cesantía, que ellos le llaman, un alto oficial, es $200,000. Un almirante, un general. Ah, pero son nuestros aportes. Mentira. Parte son sus aportes. Suma el 50%. El resto, ni siquiera el 50%, el resto es aporte, o sea, la mitad de la cesantía la paga el Estado, todos los ecuatorianos. Pero además, los soldados que se retiran antes de los 5 años pierden su cesantía. Ellos pusieron su plata, la pierden, para financiar la cesantía de los altos oficiales. Y el Estado siempre la pierde. No es que se retira un soldado y le devuelvo las aportaciones que usted dio a Estado por ese soldado. No, todo queda para financiar la cesantía de los altos oficiales. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Además, ¿qué sentido tiene hospitales militares en pleno centro de Quito, escuelas militares, créeme, desde educación inicial uniformados, como en Tulcán? O sea, es una locura. Y lo mismo la policía siempre ha aspirado a ser como los militares. Cuando yo llegué al gobierno, es bueno que ustedes sepan, los jóvenes, habían 2 liceos policiales en Quito, liceos policiales en Quito, ¿para qué? Pero además, el Liceo del Norte, en el Bosque, ese era para los hijos de los oficiales. El Liceo del Sur, la parte más deprimida de la ciudad, ese sí era para los de tropa. ¿Te imaginas? O sea, la discriminación desde que entran a la escuela. Los comisariatos, las cosas que traían y ponían días. Venía el barco lleno de juguetes, bicicletas nuevas, aparatos electrónicos, y ponían días. Lunes van los hijos de los generales y coroneles. Martes los hijos de teniente coronel y mayor. Miércoles capitán teniente, así sucesivamente. Cosa que cuando llegaba el sargento, el cabo, sábado domingo, no encontraba nada, basura, que además nunca debieron existir esos comisariatos. Los regalos de Navidad para el hijo del coronel era el carrito eléctrico con motor remoto. Para el hijo del sargento, el carrito de plástico. O sea, de pequeñito se lo condicionaba que ellos eran inferiores, que no tenían derecho a tener lo que tenían los demás. Entonces, eso hay que acabar. Y eso lo reproduce la Fuerza Armada. Por ahí hay soldados muy patriotas, hay oficiales patriotas. No es la mayoría, lastimosamente, porque tienen, sobre todo a nivel de oficialidad, tienen la formación de la Escuela de las Américas, que ahora se llama de otra forma, ¿no? Pero sí hay. Pero tiene temor esa gente de hablar. Ojalá eso cambie desde adentro, porque si no resolvemos la cuestión militar, no tendremos verdadera democracia en América Latina. Mira, me hablabas del futuro, del correísmo. El próximo gobierno va a administrar ruina, no va a administrar un país. Esto va a ser muy duro. Incluso con un buen gobierno hubiera sido duro. Pero obviamente el virus no lo creó el gobierno, pero la catástrofe sí. Entonces, con un buen gobierno hubiéramos tenido problemas, graves problemas, tal vez los más grandes de la historia, pero no tuviéramos la catástrofe que estamos viviendo. Graficaba bastante bien que ni siquiera tenían ataúdes para enterrar a los muertos. O sea, eso demuestra el grado de ineptitud del gobierno. Más elocuente que eso, imposible. O sea, en 2016 nosotros en pocos segundos tuvimos más de 600 muertos. Ahora, a ninguno le faltó identificación, ataúd o entierro digno. Porque si estás en estado de excepción, puedes hasta requisar empresas. Es como en la guerra. Yo no es que le estoy preguntando, oiga, ¿usted puede producir municiones porque los soldados se están muriendo, no tienen ya balas? No, a la empresa de olla, usted me produce municiones para defender la patria, después veré si le pago y cómo le pago. Acá, si faltaban ataúdes, que en verdad no faltaban a nivel nacional, requisaba una empresa de muebles y usted me empieza a hacer ataúdes decentes. No. Los patricios guayaquileños dieron caja de cartón para que los pobres entierren a sus muertos. Eso te demuestra que hay ineptitud y de indolencia del gobierno. El virus no es culpa del gobierno, la catástrofe sí. Te puedo demostrar también cómo hacen trampa para imponernos el neoliberalismo. La ley de apoyo humanitario, la flexibilidad laboral, todo es parte del acuerdo con el fondo. ¿Cómo te explicas que Moreno a cada rato diga que no tiene plata, que la culpa es de Correa, que no hay plata, que no hay plata? En octubre casi se cae por subir el precio de los combustibles. Ahora los rebaja. Si necesitan plata, ¿para qué rebaja? Pues el precio de los combustibles. No es algo obvio. ¿Sabes por qué? Porque el problema no era el ingreso fiscal, el problema era liberar los precios de los combustibles para privatizar la importación de hidrocarburos. Pues resulta que los que quieren ir al negocio de importar hidrocarburos, que ahora es exclusivo de Petroecuador, necesitan pues dónde guardar esos hidrocarburos. Necesitan pues los oleoductos. Y no han hecho esa inversión la ha hecho el Estado. Son de Petroecuador. Ya ofrecieron arrendarles esos tanques y esos oleoductos. Es decir, nosotros ponemos la inversión PEPA, la fuerte, y el negocio es de ellos. Si nosotros tenemos la infraestructura, si quieren liberen la importación de hidrocarburos, pero que construyan su propia infraestructura y que Petroecuador, el negocio sea de él. No, todo es para los bolsillos, lo privado. Entonces, cuando hablamos de estas cosas con indignación no es por gusto. Entendemos, sabemos, tenemos pruebas.
El virus no fue culpa del gobierno, la catástrofe sí, y se nos vino una catástrofe económica, donde no están haciendo nada. Es más, están exacerbando la catástrofe. Por ejemplo, todos los informes, CEPAL, todo, Banco Mundial, cuidar el empleo, alejarse de las políticas de austeridad, lo ha hecho Europa, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Reino Unido, ¿no? Conservar empleo público, salarios públicos para que pueda algo continuar el dinamismo de la economía. Han hecho todo lo contrario porque lo que están es aplicando el programa del Fondo Monetario. Entonces, el próximo país, vamos a un precipicio, ¿no? Por eso yo he dicho, este gobierno tiene que irse y me ratifico en eso. Si no, vamos directo a un precipicio. Sin este gobierno, con un buen gobierno, hubiéramos ido a un barranco. De todos modos, sin costo nos salía. Pero acá no vamos a un precipicio. Esto va a ser gravísimo. Y puede tardar décadas el país en recuperarse. Entonces, el próximo gobierno va a administrar ruinas, no va a administrar un país. Ahora, de todos modos hay que ganar las elecciones. Si no, estos tipos nos seguirán dominando y además del desastre que han hecho, nos seguirán pues sometiendo o privatizando hasta el alma del pueblo ecuatoriano. Y para eso pues tenemos que participar en elecciones y por supuesto renovarse o morir. O sea, nosotros tenemos nuestras convicciones, pero somos una izquierda moderna. Si mis convicciones contradijeran la realidad, ¿no? Si yo viera que la realidad me dice estás equivocado en tus ideas, pues yo me quedo con esa realidad porque lo que buscamos es el bienestar de nuestra gente. La realidad ratificada de esas ideas. Pero obviamente siempre hay que irla desarrollando, evolucionando, creando nuevas ideas con los principios que nos caracterizan como progresismo. Ser humano sobre capital, buscar la justicia. Y en América Latina, ¿ya? Buscar la libertad, que es una palabra que nos ha robado la derecha. Y tiene miedo algunas veces de utilizarla la izquierda. No, la libertad, la verdadera libertad. La libertad positiva, como te decía, que es la no dominación. Y para eso hay intervención del Estado, para salud, educación, igualdad de capacidades, igualdad de oportunidades. La libertad, para la derecha, es la no intervención, es lo que se llama la libertad negativa. Que el fuerte se coma, el pez gordo se coma al pez pequeño, que el fuerte aplasta al débil, eso no es libertad. Puro. Pero en todo caso, ¿no? Si quieren verdadera libertad, primero tenemos que lograr justicia. No puede haber en un continente tan desigual como América Latina libertad sin elemental justicia. Y todo eso es el progresismo. Pero por supuesto, esos son nuestros principios. De ahí las concreciones para la realidad de esos principios tienen que ir evolucionando, nutriéndose de la información que recibimos cada día, ¿no? Es que la desigualdad es mala per se, pero lo es sobre todo porque subvierte la posibilidad de libertad real de los muchos, ¿no? Por eso, presidente, yo le decía sobre la importancia de... Claro eso. Sin justicia jamás habrá verdadera libertad, ¿no? Claro. La libertad de que, sin árbitro, la libertad de que el luchador de 200 kilos masacre al de 50 kilos. ¿Cuánta libertad? Sin elemental justicia no habrá libertad. Y por eso es que la izquierda también debería, la izquierda más ortodoxa, ¿no? Debería despojarse de ese discurso que califica como burgués a muchas de las instituciones paridas en la razón ilustrada, ¿no? La ley, la constitución, la estructura de poder, porque son campos en disputa que bien empleados son armas para la emancipación popular, son armas plebeyas. El Estado es un campo de disputa y la ley es un campo que asegura las garantías de los derechos sociales para los débiles. A los poderes fácticos no les interesa la ley, ellos podrían mantener sus privilegios sin la ley, les estorba la ley. La ley debería ser considerada una herramienta popular, ¿no? Deberíamos devolverle, como decía Anguita, que falleció la semana anterior, este gran pensador español, ¿no? Devolverle a la ley, a la Constitución, un prestigio plebeyo. Pero yo quiero insistir, presidente, con esta idea del correísmo como un significante vacío que puede incorporar nuevas demandas. Y un ejemplo puntual, presidente, ya vamos terminando, de lo que podría ser el correísmo como una identidad política abierta para la resignificación de una sólida estrategia, ¿no? Es, por ejemplo, incorporar la agenda feminista. Un tema, solo un tema. Nosotros en La Colmena hemos discutido mucho sobre la incapacidad de la izquierda latinoamericana de entender la especificidad de nuevos movimientos, que no son tan nuevos tampoco. Y uno de esos movimientos es el feminismo, ¿no? Y que van ganando terreno en las reivindicaciones. Pero no vemos hasta ahora a ningún partido político ecuatoriano declarándose feminista, por ejemplo. Y aquí le quiero trasladar una pregunta que formula nuestra compañera Gaby Méndez. Muchas gracias, Abraham. Presidente Correa, existen algunas luchas feministas que, si bien fueron superadas durante su periodo de mandato, como el reconocimiento de los derechos laborales para las trabajadoras del hogar,
la participación de la mujer en la política mediante normas que promovieron la paridad de género, existen otras que aún se encuentran pendientes, como por ejemplo la despenalización del aborto, al menos en casos de violación, que más allá de alguna conclusión religiosa o de creencias personales, consideramos que es un problema de sanidad pública, puesto que mueren mujeres y niños cuando se someten a procedimientos médicos en condiciones precarias. Este debate ha estado muy presente en América Latina, especialmente en Argentina. Si en el Ecuador se llegara a posicionar en la agenda pública la legalización del aborto, ¿qué postura y qué rol deberían cumplir los líderes políticos dentro de este debate? Primero, una acotación sobre las leyes. América Latina es sobre las leyes. Nuestra constitución es muy avanzada y en general, a nivel de derechos formales, estamos en la vanguardia mundial. A nivel de formalmente derechos políticos, todo aquello, mucho más que Estados Unidos, mucho más que Europa. El problema es la cultura que respalde esas instituciones formales. El problema es las relaciones de poder para no utilizar a conveniencia esas relaciones formales. Por ejemplo, el 7 veces sí. Más inconstitucional no puede ser. Pero con la ayuda de la prensa manipularon a la gente para que apoye eso. Este señor es una dictadura. Ya no se puede llamar que estamos en Ecuador en democracia. Pero con el apoyo de la prensa, la dictadura perfecta. Entonces, las leyes existen. El problema es que mientras tengamos esa prensa, jueces corruptos, y yo te diría, ¿no?, una cultura en general, pero política, la ley del masapo, etcétera, no habrá institución formal que funcione. El problema está en ciertos atavismos culturales y en la estructura de poder que hemos mantenido de la colonia en nuestros países. Sobre feminismo, oye, siempre hemos dicho que la revolución tiene rostro de mujer. Yo me considero feminista, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Que aquí encuentras posiciones de todo o nada, entonces como estoy contra el aborto y seguiré estando, ¿no? Y bueno, tú me dices, ¿qué hacer en esto? Ser auténtico. O sea, yo no por ganar votos, por contentar, voy a atentar contra mis convicciones. Respeto a todos, ¿eh? Jamás voy a condenar a nadie. Pero yo estoy contra el aborto. De hecho, en toda su forma. Pero me pone el ejemplo extremo de la mujer violada, que pone en riesgo la vida de su hijo, la vida de ella misma, y va a ser más aún penalizada si hace un aborto. Mira, en esas estadísticas yo ya tengo experiencia, las cosas están muy exageradas, pero bueno, no sancionemos a esa mujer. Jamás, me parecería una barbaridad. Pero sí a los médicos que practican abortos clandestinos. Entonces, pero ese es otro error de la izquierda. Siempre empezamos, o sea, yo te diría, con muchos movimientos feministas yo estoy de acuerdo, pero tal vez ciertos movimientos feministas estoy de acuerdo del 90%. Por ese 10% se ponen contra nosotros. Y lo que ayudan es a llegar a movimientos con el cual no van a concordar en el 100%. Los ultraconservadores, que creen que la mujer tiene que quedarse en la casa solo para cuidar hijos, que no debe tener derechos laborales, que el trabajo doméstico no debe ser reconocido. O sea, ¿cuánto mejoraron los derechos de la mujer con nosotros? La equidad de género estricta. En la Asamblea fuimos la primera Corte Nacional del planeta con equidad de género y tantas cosas. Pero como estoy contra el aborto, soy enemigo de la mujer. O, como sí, tal vez viene uno de la cultura machista, sin embargo, sí creo que hay exageraciones, ¿no? Pero si de repente uno hace un halago y las ministras tienen minifalda, ¡ay! Machista, el macho alfa, por favor. El rato en que hemos de mirar la belleza femenina, en general la belleza, ¿no? O sea, yo prefiero estar 3 metros bajo tierra. Entonces, si hay posiciones con las que no concuerdo, si eso no es ser feminista, qué lástima. Pero yo me considero feminista, como considero, por ejemplo, me considero muy respetuoso de todas las tendencias sexuales. Fui el único presidente en la historia que se ha reunido, me reunía cada 6 meses con los grupos LGBTI que eran tremendamente discriminados. Los crímenes transexuales ni siquiera se investigaban. Pero como estoy contra el matrimonio homosexual y la adopción de niños por los homosexuales, estoy contra los homosexuales y muchos grupos se fueron contra nosotros. Si seguimos esa lógica, seguiremos siendo presas fáciles de nuestros explotadores. Busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Lo importante, y es una buena noticia, saber que la Revolución Ciudadana se declara como un proyecto feminista, ¿no? Entender que el feminismo es una causa transversal y que abanderar sus reivindicaciones es el mejor testimonio en favor de la igualdad, ¿no? De ahí los debates internos, las posturas personales que cada quien tenga sobre determinados temas, los más polémicos, el aborto, bueno, son debates que habrá que darse a la interna, pero lo importante es enarbolar esta causa del feminismo. Es importante esto, Abraham, porque, por ejemplo, o sea, por sus obras los conoceréis. A mí me acusan de machista porque soy costeño, mono, Aries, temperamento fuerte, ¿ya?
Bueno, y siempre me han gustado las mujeres y la belleza femenina, ¿no? Bueno, respeto todas las inclinaciones sexuales, pero a mí siempre me ha gustado la belleza femenina. En todo caso, buscaban lo que nos separaba, ¿no? En el feminismo. ¿Y qué es lo que hicieron? O sea, mira, hay que ser pragmáticos en esto. Probablemente no cumplamos con el 100% de las aspiraciones de ciertos grupos, pero plantéense si hay grupos que están más cercanos a sus aspiraciones. Si no existen esos grupos, tienen que apoyar a la Revolución Ciudadana. Si no le están dando paso a esos grupos con los que no concuerdan, como ha sucedido ahora. A este gobierno lo sostuvieron, legitimaron por hundir a Correa. Créeme, la reelección indefinida la pusimos, presidente, para evitar un escenario como el que tenemos. Yo no quería ser candidato. Si hubiera querido serlo, lo hubiera sido y ganaba. Era para la amenaza, la espada de Damocles, que desestabiliza al gobierno de la Revolución Ciudadana, que van a las elecciones, creyendo que Moreno iba a continuar con la Revolución Ciudadana, y vengo yo el próximo periodo. Entonces, mejor pórtense bien o me vuelvo a candidatizar. Para eso es, para mantener la estabilidad. Jamás imaginamos una traición como la que recibimos, pero ciertos grupos, por eliminar a Correa, de izquierda, feministas, ecologistas, indigenistas, apoyaron a este gobierno. Y las 7 veces sí, que era evidente que eso era un golpe de Estado, la pregunta 3. Apoyarlo, siguieron apoyando con el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo siguieron apoyando con el neoliberalismo, lo siguieron apoyando con el reparto vergonzoso de la patria, lo siguieron apoyando con los retrocesos laborales. Y lo apoyaron en octubre. Las bases superaron a la herencia indígena, pero dieron estable salvación a un gobierno que no tenía salida. Entonces, superemos esas barbaridades. Si no, estamos colaborando con nuestros explotadores, con lo que siempre nos han sometido. Y ahí el llamado al feminismo. Veamos lo que nos une, no lo que nos separa. Y respetemos lo que nos separa. ¿Ya? Yo respeto mucho, además, tirar una primera piedra a las mujeres que impulsan el aborto, pero yo no coincido con eso, ¿no? Ecologista. ¿Qué más ecologista que nuestro gobierno? Reconocido a nivel mundial. La constitución más verde del planeta. La propuesta de Sunita Tech, que lastimosamente no tuvo apoyo, pero demoramos 5 o 6 años precisamente promocionando esa propuesta, nuestro mensaje a nivel internacional, las áreas protegidas y tantas cosas. Pero como no estaba de acuerdo en cerrar el petróleo en las minas, Allende decía, el cobre es el pan de Chile, entonces no soy ecologista, ¿no? Indigenismo. Yo di una vida, un año de mi vida para trabajar con los indígenas, tengo grandes amigos indígenas, pero como denunciaba la corrupción de ciertos dirigentes indígenas, como no mitifico a los indígenas, porque algo de experiencia de vida tengo, y sé que en todo grupo humano hay buena gente y mala gente, ¿ya? Gente honesta, gente corrupta. Entonces no soy indigenista. Como no es una obsesión, tener el acuerdo con los indígenas, así sepamos que nos van a traicionar en 24 horas ciertos dirigentes, que muchos de esos dirigentes son corruptos, los que buscan espacio político, entonces no soy indigenista. O los grupos LGBTI, pese a todo el apoyo que el presidente personalmente se reunía con ellos cada 6 meses, todas las oportunidades de trabajo, tantas cosas que hicimos, yo aprendí mucho de esos compañeros, pero como estoy contra el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de homosexuales, entonces no soy respetuoso de la diferencia sexual. Superemos esas cosas. Busquemos lo que nos une y no los pocos que nos separan. Presidente, 2 preguntas más. La primera, ¿qué es lo que tiene que hacer un proyecto progresista para que sus transformaciones sean irreversibles ante la eventualidad de perder las elecciones o una catástrofe regional o mundial? Porque en democracia hay que convivir o coexistir siempre con el adversario, ¿no? Que tiene la posibilidad de revertir esas conquistas. En el caso de nuestro país, es patético, ¿no? Lenín Moreno fue un caballo de Troya, ¿no? Porque ganó la opción por la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero Moreno lo traicionó. Nosotros en La Colmena compartimos esto de que es imposible prever una traición, pero sí creemos que se pudo haber intuido en que había mucha mediocridad, por lo menos en este personaje, y eso fue un error. ¿Cómo hacer para que nunca más se vuelva a destrozar lo construido, presidente? ¿Cómo hacer para que ese sentido común progresista se sedimente en lo institucional y en lo cultural? A ver, pero una reflexión sobre ese comentario que es interesante, ¿no? Que la mediocridad de Moreno, o sea, Lumbrera nunca lo creímos. Tampoco pensé que iba a ser tan mediocre, porque cuando tú tienes liderazgo, cuando tienes un programa de gobierno, cuando en general tienes un gran equipo de trabajo, se acompañan incluso los mediocres del ring. Incluso los corruptos no se atreven a mostrar su corrupción como la mostraron cuando se vendieron por un plato de lentejas asambleístas como Quiñones, Dumé y tantos otros al gobierno.
pero con nosotros no se atrevían a hacer eso, ¿ya? En todo caso, aquí también una reflexión. No siempre se necesita Einstein para dirigir un país. O sea, si el más inteligente debiera dirigir un país, no hagamos elecciones, sino un test de inteligencia. Depende de la coyuntura. Tú sabes que yo era mucho más cercano a Jorge Glass, que es un tipo muy capaz y muy trabajador, con experiencia. Pero primero era más difícil ganar las elecciones con Jorge, la pudimos ganar. Segundo, él era la costa, un temperamento como el mío. El país estaba polarizado por 10 años de cambios profundos, un constante ataque de la prensa, incomprensión de ciertos grupos, que es mucho más lo que nos une, que nos separa, cansancio de una clase media. Acuérdate de las leyes de herencia, la ley de plusvalía. Ahora, la ley de plusvalía, tremendamente buena, hicieron creer que era mala. La ley de herencia, ¿cuántos ecuatorianos reciben una herencia? Pagaban impuestos a la herencia de más de $50,000 por persona. Es decir, si tienen una casa de $200,000 entre 4 hermanos, pagan 0 de impuestos. Marchando a los pobres, apoyando a los ricos, defendiendo herencias que nunca van a tener. Entonces, en esa coyuntura, creímos que una persona como Moreno, con su temperamento afable, ¿no? Su experto en humor, era lo conveniente para unir al país. Pero había un proyecto ya en marcha, había un sistema ya en marcha, había un equipo ya en marcha. No nos imaginamos que iba a destrozar todo. Y cuando destroza todo, se evidencia que es un inútil completo. Porque por último, destroza todo para hacer algo nuevo y mejor. No, se quedó en la destrucción. Quería hacerte esa reflexión. Lo segundo, mira, aquí palo porque bogas, palo porque no bogas, pero no hay problema, ¿no? Alguna vez Correa quería hacer todo y otras veces porque Correa no hizo todo. Creen que los dirigentes políticos debemos ser dirigentes espirituales, parapsicólogos y todo eso. Entonces, ¿por qué no se consolidó más el proceso? ¿Qué hacer para que no sea revertible? No hay soluciones mágicas. Y nuevamente, esto depende también de toda la sociedad, ¿no? Oye, ¿cuándo, de que tienes memoria, tú eres joven, pero pregúntale a tus padres, ha vivido mejor el país, 2007-2017? Pero con los medios de comunicación nos convencieron que era malo eso, que lo bueno era lo que estamos viendo ahora. Ya nadie les cree después de 3 años, pero al principio muchos le creyeron, ¿ya? Hablaron de corrupción. Para que haya corrupción, alguien debió enriquecerse. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos? Han contratado a esta empresa norteamericanas para investigar. No han encontrado nada. Pero mucha gente cree que somos corruptos, se lo dio la prensa. O porque tal vez no le caemos bien, y esa es la psicología latinoamericana. Somos muy emotivos, no somos racionales como lo anglosajones. Entonces, para justificar mi antipatía o mi odio, tengo que convencerme que Correa es el corrupto. Yo vivo en casa alquilada, mi hijo va a escuela pública, no tengo ni carro, mi esposa trabaja de profesora para completar el presupuesto, pues somos nosotros los corruptos. Dejé hasta la última pluma que recibí, $2,5 millones en regalo, que legalmente me podía llevar a mi casa. Lo dejé para el pueblo ecuatoriano, pues somos nosotros los corruptos. O sea, y es racional. Entonces, tú me pides fórmulas mágicas, no existen. Se trata de un cambio cultural durísimo que no es labor de un movimiento político, es labor de todos. Empieza por la educación, por el ejemplo de dirigentes también. Pero, por ejemplo, el cambio educativo toma décadas, ¿no? Y esto debía continuar y fue truncado por este traidor. Pero no hay fórmulas mágicas ahí, Abraham. El que te lo diga te está mintiendo. Sé que nos critican por no haber consolidado más el proceso, por no haber tenido más formación política. ¿Cuánta gente con formación política se vendió ante el primer plato de lentejas? Por simples complejos, frustraciones, un Augusto Barrera, María José Carrión y tantos otros. Como tantos otros permanecieron leales. Entonces no hay parámetros allí. Y se trata de problemas culturales. Nos falta más racionalidad y menos emotividad. Y obviamente, pues, un proyecto que continúe en el tiempo. Como era la Revolución Ciudadana, los procesos de desarrollo no son de 10 años, toman 30, 40 años. Como era la Revolución Ciudadana, y jamás pensamos que este tipo iba a destrozar todo. No, y estamos totalmente de acuerdo, presidente. No pretendemos tampoco pontificar desde la comodidad de un colectivo que no ha gobernado, que no se plantea eso, que quiere simplemente ser útiles en la batalla de las ideas, hacer estas críticas que creo que son igual importantes porque nos ayudan a aterrizar conclusiones. Creo que sí debemos nosotros generar ciertas reflexiones, ¿no? Y estamos escuchando ahora a un intelectual orgánico, a este hombre que fue capaz de aterrizar sus ideas a la realidad, al corset de la administración, a sortear las tensiones creativas, porque no es fácil. En la academia, a veces... ¿Quién te refiere con intelectual orgánico? Un intelectual que no solo está pensando en ¿a qué persona te refieres? Las ideas, sino que además quiere aterrizar estas propuestas. ¿No? Decía Marx que la filosofía no sirve para nada. Lo que se trata es de lo que se trata es transformar la sociedad. Hay que poner la filosofía
al servicio de la transformación. Y yo creo que los valientes que se atrevan a hacer eso muchas veces podrían caer inclusive en contradicciones. Pero es importante tomar la posta. Tú has dicho que tenemos que renovarlo, ¿no? Una de las cosas que tiene que renovar la izquierda es hasta el léxico, hasta el estilo del discurso. Porque qué mal que cae eso de intelectual. Yo sé que es Gramsci y todo aquello. Pero más que cae como intelectual. O sea, nosotros somos los intelectuales. Entonces, el obrero que trabaja con sus manos, ¿qué es, pues? Sí. Hablemos que la academia tiene cómo aportar lo que tú quieras, pero esa palabra es intelectual, a mí me cae muy antipática. Es de mal gusto. Decía Galeano que les... Otras palabras, por ejemplo, los anti, ¿no? Somos los campeones para el anti. ¿Qué joven vamos a convocar con el anti? Anti-imperialismo, anticapitalismo, anti-yanqui. Yo no soy anti. Soy pro. Yo vivo por algo propositivo, a favor de la vida, de la justicia, de la felicidad, no anti nada. Bueno, presidente, y ya para finalizar, me gustaría que le transmita un mensaje a los jóvenes que están viendo esta entrevista con Rafael Correa. Esos jóvenes que observan a la política con recelo, otros muchos con repugnancia, ¿no? Esos jóvenes que han sustituido su vocación revolucionaria por la depresión. Esos jóvenes cuyo futuro luce hipotecado en estas circunstancias y que se han dejado llevar por el inmovilismo, por la resignación. ¿Qué decirle, presidente, a esos jóvenes que han perdido la fe en la política? Que ya no son jóvenes, que envejecieron, que los domesticaron, que los vencieron, porque inmovilizándolos los vencieron. Eso es lo que buscaban. De jóvenes, cronológicos, pocos años, tengan el alma joven también. Y tener el alma joven ojalá sea toda la vida, y significa nunca tolerar lo intolerable, nunca aceptar lo inaceptable, nunca dejarse domesticar, nunca dejarse vencer, luchar por sus ideales. Y lo que me está describiendo son jóvenes derrotados y ya tienen el alma vieja entonces. No lo permitan, queridos jóvenes. El presente y el futuro está en sus manos, de ustedes depende. Si ustedes no se involucran, vendrán los peores para hacerlo y la situación será aún más desastrosa. Entonces, a tener fe en la gente. Sí, ha habido golpes muy duros. El rato que nos hacen perder fe en la humanidad, nos habrán derrotado. Entender que la política es buena, puede haber mala política y malos políticos. La política es buena y se requieren buenos políticos para salir adelante. Política, la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. La forma racional en que decidimos nuestro proyecto común, nuestro futuro, precisamente por la mala política. Todavía estamos en el subdesarrollo. Y si ustedes no se involucran en política, ¿quiénes van a venir? Los Abdalá, los Gutiérrez, los Moreno, los peores. Tienen que involucrarse en política. El rato, queridos jóvenes, en que le hayan hecho perder la esperanza. El rato en que, como tú has descrito, querido Abraham, le hayan hecho perder la fe en los demás. El rato en que le hayan convencido de que no se puede hacer nada y es mejor tan solo contemporizar, seguir con la corriente, los habrán derrotado. No se dejen derrotar, queridos jóvenes. Presidente Correa, muchísimas gracias por su generosidad y por esta entrevista para La Colmena. Felicitaciones nuevamente, Abraham. Una de las tantas cosas maravillosas que han surgido en estas duras pruebas, en estos duros años, han sido estas iniciativas como La Colmena. Un abrazo a todas y a todos. Un fuerte abrazo, presidente. A ti y a tu equipo. Que esté muy bien.